Buenas noches, el día de hoy voy a hablar acerca de el tema que me tocó, que es el auge exportador. Primeramente voy a hablar sobre el primer capítulo, que es el despegue de la agricultura de exportación en Colombia desde el año 1850 en contexto de Latinoamérica. Bueno, como primera medida sabemos que la transportación económica en Latinoamérica, o en América Latina como lo venía explicando, va desde el año 1850 hasta el año 1950. Primeramente, América Latina pasó de una economía minera, hablando en cuanto a oro y plata, a una orientada a la exportación agrícola. La agricultura y la ganadería comercial crecieron en respuesta a la demanda de Europa y de Estados Unidos. En Colombia, productos como tabaco, café y quina ganaron relevancia en estos años. El auge exportador en Colombia fue limitado por la mala distribución que tenía las tierras y la falta de mano de obra. El café, la bonanza y los conflictos en Colombia. Legrand, que es el nombre de la empresa principal de la que se habla en este capítulo, habla que el café fue clave para la expansión en tierras públicas y esto causó que los conflictos fueran aumentando en los campesinos y los terratenientes. Las bonanzas de productos como tabaco, algodón y equina tuvieron la mayor distribución en los años 1850 al año 1885. Los conflictos por la tierra también se afectaron por el desarrollo de la exportación y la colonización antioqueña fue vista por algunos demócratas y esto marcó la desigualdad en estos años. El segundo capítulo es el desarrollo exportador del tabaco entre los años 1850 y 1877. El auge del tabaco tuvo inicio de exportaciones en el año 1833 lideradas por los agentes privados. Los mercados claves fue el tabaco de Albalema, que se consolidó primeramente en Londres y en Bremen. El crecimiento exportador tuvo como origen y como principio los años 1845 a los años 1850. En estos 5 años impulsaron la demanda internacional y los contratos privados. Abolición del monopolio, tuvo su abolición y su crecimiento en el año 1848 y este eliminó el monopolio estatal del tabaco, pero el auge ya estaba en marcha para estos años. Como tercer tema, tercer capítulo, es la exportación del algodón en el siglo XIX. El desarrollo del cultivo de algodón en Colombia tuvo sus inicios en la época colonial con apoyo de las instituciones como la Sociedad Económica de Amigos del País y científicos como José Celestino Mutis. La producción se cultivaba en el interior para el consumo exterior y en la costa para la exportación. El crecimiento fue impulsado por el comercio libre, como lo venía hablando, y la revolución industrial en Inglaterra. Esto aumentó pues, los precios internacionales ya que pues, estaba siendo exportado. El auge y fluctuaciones del mercado algodonero. Las políticas de apoyo fueron principalmente el Congreso de Cúcuta, que propuso como la expansión fiscal y la protección para aumentar la producción del algodón. Los tres picos exportadores principalmente fue en el siglo XVIII, entre los años 1835 y los años 1839, y la dependencia de esta exportación de algodón fue el desarrollo algodonero, que dependió de las fluctuaciones pues, de los mercados internacionales y esto pues disminuyó en cierto año el precio y aumentó en cierto año los precios. Como siguiente capítulo hablamos de la exportación equina. La quina ganó relevancia en el virreinato de la Nueva Granada tras ser identificado por José Celestino Mutis en el año 1772, quien destacó sus propiedades medicinales y su abundancia. A partir de esto, impulsó la explotación, proponiendo un monopolio estatal en esta exportación equina.
Sin embargo, hacia el siglo XVIII, defendieron dos personas su libre comercio, que fueron Pedro Fermín de Vargas y Francisco Antonio Sea, que destacaron su valor económico junto a otros productos agrícolas tales como el cacao y el tabaco. A lo largo del siglo XIX, la quina fue considerada un recurso importante para la exportación, aunque su atención en las políticas públicas fluctuó, especialmente después de la independencia. En el año 1850 su exportación creció significativamente, pero en la década de 1880 la competencia internacional, especialmente las quinas mejoradas de la India, pues tuvo una caída en cuanto a los precios internacionales, provocando esto una crisis competitiva de la quina en Colombia. El siguiente tema es la exportación del añil. Se habla que el añil en Colombia comenzó a explotarse comercialmente en la mitad del siglo XVIII, con referencias de Antonio Narváez y Antonio Caballero Góngora, destacando su producción y exportación junto a otros productos tales como el cacao. Mutis también promovió su cultivo a partir de 1783 y otros ilustrados resaltaron su potencial para ser exportado. Sin embargo, su auge no se consolidó hasta mediados del siglo XIX, cuando la exportación aumentó debido a la disminución de producción en Bengala. Entre 1869 y 1875 hubo un incremento significativo en su cultivo. Aunque no tuvo su pico más alto, tuvo significativamente una producción de exportación. El desarrollo de la caficultura y el auge exportador a finales del siglo XIX. El café llegó a Colombia en el siglo XVIII, posiblemente introducido por los jesuitas, y su cultivo fue documentado en varias regiones, tales como Santander, Boyacá y Santa Marta. Aunque inicialmente se producía a la pequeña escala, el interés en su cultivo aumentó con el tiempo. Personajes como Pedro Fermín de Vargas y Simón Bolívar resaltaron su potencial económico. A mediados del siglo XIX, el café comenzó a adquirir relevancia en las exportaciones, alcanzando su auge en las décadas de 1860 y 1870, con una producción que crecía gracias a la expansión del cultivo en distintas regiones tales como Santanderes, Cundinamarca y Antioquia. Para finales del siglo XIX, el café fue consolidado como el principal producto exportador de Colombia, representando casi la mitad de las exportaciones del país en 1898. Aunque el Estado no intervino directamente en el desarrollo del cultivo del café, algunos economistas y políticos de la época, como José Manuel Restrepo y Salvador Camacho Roldán, reconocieron su importancia. El cultivo del café se destacó por su capacidad de prosperar en terrenos de baja fertilidad, lo que convirtió en una opción democrática y asequible para muchas familias. En resumen, el café se convirtió en el líder de las exportaciones colombianas hacia finales del siglo XIX. Impulsó principalmente la iniciativa privada, el aumento de los precios internacionales y el crecimiento de producción en diversas regiones del país. Muchas gracias.